No fueron extraterrestres. Ese agujero perfectamente redondo en el hueso de la frente no lo dejó una nave, ni una especie desconocida, lo dejó un cirujano. B. Un cirujano que trabajaba en el desierto más seco del planeta, con un cuchillo de piedra volcánica, hace más de 2000 años. Y lo sabemos por un detalle que ningún mito puede explicar. El borde de ese agujero está cicatrizado. El hueso volvió a crecer. Eso solo ocurre si el paciente se levantó y siguió viviendo. El cráneo salió de la península de Paracas, en la costa sur del Perú. Y no es uno, son cientos. En ese pedazo de arena hay más cabezas operadas que en países enteros. El Perú antiguo concentra más trepanaciones que todo el resto del mundo junto. La pregunta obvia sería, ¿cómo lo hacían? Pero hay una anterior, y es mucho más incómoda. ¿Por qué había tantísima gente con el cráneo roto? Porque esto no era medicina de lujo, era medicina de urgencia. En Paracas se peleaba con Honda y con porra estrellada, dos armas diseñadas para una sola cosa: reventar una cabeza. El cirujano no abría cráneos por curiosidad, abría porque había que sacar el hueso hundido antes de que el hueso matara al herido. Y ahora, el dato que arruina la historia bonita: la mayoría de esos pacientes se moría. 4 de cada 10 sobrevivían, 6 no. Esa es la cifra real de Paracas, y no aparece en ningún video sobre cráneos alienígenas. Sostén ese número un segundo, porque es la llave de todo lo que viene. 4 de cada 10 es una carnicería para cualquier quirófano, pero 1500 años después, en esos mismos Andes, la misma operación, el mismo corte, el mismo hueso, se sobrevivía 8 de cada 10 veces. Y en algunas series, 9. Nadie se lo enseñó, nadie escribió un manual, no tenían escritura. Entonces, ¿cómo aprende a operar una civilización que no puede escribir lo que aprende? Para responder eso hay que ir al único lugar del mundo donde las pruebas siguen enteras. La península de Paracas es una lengua de arena metida en el Pacífico, al sur de Lima. Casi no llueve, y el viento arrastra arena todo el día. Es un sitio hostil para vivir y perfecto para conservar. La sequedad extrema momifica sola. Lo que en una selva se pudre en un mes, aquí lleva 2000 años esperando. En 1927, el arqueólogo peruano Julio César Tello excavó bajo esa arena una necrópolis. 429 fardos funerarios, enterrados hasta 5 metros de profundidad, bultos cónicos del tamaño de una persona sentada, envueltos capa sobre capa. Dentro, cuerpos momificados por el desierto y una cantidad de tela que todavía hoy cuesta explicar. Mantos bordados con peces, aves y felinos en colores que no se han apagado en 20 siglos. Y dentro de muchos, junto a los bordados, apareció algo que nadie buscaba: cabezas con agujeros. Conviene saber a quién estamos mirando. La cultura Paracas ocupó la región de Ica entre el año 800 antes de nuestra era y, más o menos, el cambio de era. Los cráneos operados más antiguos que conocemos son de alrededor del 400 antes de nuestra era. Para situarlo, en ese momento, en Atenas, el Partenón llevaba 30 años terminado y Sócrates todavía discutía por la calle. Y aquí está el detalle, que se ha convertido en un negocio de Internet. Muchos de esos cráneos son alargados, no un poco, netamente cónicos. La explicación se conoce desde hace más de un siglo: deformación craneana intencional. Al recién nacido se le sujetaba la cabeza con tablillas de madera y vendas durante los primeros meses, mientras los huesos del cráneo aún no se han soldado. El hueso crece en la dirección que se le deja libre. Es la misma práctica documentada en decenas de culturas, de Asia Central a Francia. Y la forma no se corresponde con el rango social ni con el parentesco. No era una marca de élite, era una marca de pertenencia. Ahora, lo importante: la deformación cambia la forma del cráneo, no cambia el volumen. La revisión de más de 400 cráneos precolombinos deformados encontró que su capacidad craneal es la misma que la de los no deformados. Cabezas distintas, cerebros iguales. Volvamos a la pregunta del principio: ¿por qué tanta cirugía de cráneo? La respuesta está en cómo se peleaba allí. La guerra antigua europea y asiática se hacía con filo y con punta. Espadas, lanzas, flechas.
Armas que entran en el cuerpo. En los Andes, el arma dominante era otra, como resume el bioarqueólogo John Verano, que lleva décadas estudiando estas colecciones. Allí se peleaba básicamente con piedras de honda y con masas. Una honda fractura hueso a decenas de metros. Y la porra, a menudo con un cabezal de piedra en forma de estrella, está diseñada exactamente para hundir la bóveda del cráneo. B. El resultado. Una población con un tipo de herida muy repetido. Fracturas deprimidas. Gente viva, con un pedazo de hueso empujado hacia adentro presionando el cerebro. En algunas series de Paracas, cerca de 4 de cada 10 cráneos presentan alguna trepanación. Ojo con ese número, es cuántos fueron operados, no cuántos sobrevivieron. Y puede estar inflado, porque las colecciones se formaron eligiendo las piezas llamativas. En el Museo Nacional de Arqueología del Perú se conserva un cráneo que cuenta la escena entera. Un hombre adulto, un golpe de porra estrellada en la frente izquierda, y encima de ese golpe, una trepanación. Alguien lo golpeó, y alguien después intentó salvarlo. ¿Cómo se hace eso sin electricidad, sin radiografías y sin anestesia general? Con una paciencia que hoy costaría entender. La técnica más segura es el raspado. Se retira el cuero cabelludo y se raspa el hueso con una lasca de obsidiana vidrio volcánico, más afilado que un bisturí de acero hasta abrir una ventana de bordes biselados. Es lenta, y es la que más gente salvó. Las otras 3 son más rápidas y más arriesgadas, surcos rectos que se cruzan, una corona de agujeros pequeños o un surco circular hasta que el disco de hueso se suelta entero. Piensa en lo que era estar en esa mesa, sujeto por otros, consciente, mientras alguien te raspa el cráneo. Sobre el dolor, el hueso del cráneo apenas tiene terminaciones nerviosas. La parte insoportable es el cuero cabelludo. Y sobre cómo lo dormían, hay que ser honestos, no hay prueba directa. Se manejan candidatos razonables: coca, tabaco silvestre y chicha para el dolor, bálsamos y saponinas contra la infección. Pero es una hipótesis basada en lo que esas culturas usaban, no un hecho documentado. Y hay una ironía incómoda. Estas operaciones se hacían al aire libre, con herramientas que casi no se reutilizaban. Nadie ha medido la infección de un quirófano de hace 2000 años, así que esto es una sospecha, no un dato. Pero sí sabemos lo que pasaba en los hospitales del siglo XIX, donde el contagio mataba más que el bisturí. Lo que mataba en Europa no era la falta de tecnología, era el hospital. Todo esto sería una hipótesis bonita si no fuera porque el hueso lleva la cuenta. Cuando alguien muere en la operación, el borde del agujero queda como lo dejó la herramienta, filoso, limpio. Cuando sobrevive, el hueso reacciona, el borde se redondea, se alisa, se cierra hacia adentro. Ese proceso tarda años. Es un reloj biológico y no se falsifica. Por eso podemos afirmar, con un cráneo en la mano, que después de esa operación, la persona vivió semanas, meses, a veces décadas. Y hay casos que cuesta asimilar. Individuos con hasta 7 trepanaciones en la misma cabeza, 7 veces abierto el mismo cráneo. Y para llegar a la 7ª, hubo que sobrevivir a las 6 anteriores. Ahora, un dato que me obliga a devolverte algo. Existe un cráneo Paracas famoso en el que la abertura está cubierta por una lámina de oro y suele contarse como la primera prótesis craneal de la historia. Es una gran historia. Y el propio museo que lo conserva advierte que no hay evidencia de que esa lámina se usara en vida. Lo más probable es que se colocara después de morir. Lo cuento porque el canal se sostiene sobre esto. Cuando el dato bueno no aguanta, se devuelve. Lo que queda en pie es más impresionante que lo que se cae. Vamos entonces a los números de verdad. En Paracas, entre el 400 y el 200 antes de nuestra era, la supervivencia rondaba el 40%. Según la muestra, la mortalidad se estima entre el 50 y el 60. Traducido, de cada 10 personas que entraban a esa operación, salían vivas 4. Es un desastre. Y hay que decirlo así, porque el asombro de esta historia no está ahí. Pon eso al lado de una comparación que ordena la escala. En la Guerra Civil de Estados Unidos, con anestesia, con acero quirúrgico, con medicina académica,
La mortalidad de las cirugías craneales estaba entre el 46 y el 56%. Léelo otra vez. Un cirujano de Paracas, con una lasca de obsidiana, perdía a sus pacientes en una proporción parecida a la de un cirujano militar estadounidense 23 siglos más tarde. De hecho, algo peor. Ese es el punto de partida. Y por eso, importa lo que viene después. Los datos vienen de una revisión publicada en 2018 en World Neurosurgery, firmada por Kushner, Verano y Teitelbaum. Repasaron el conjunto de cráneos trepanados que Verano llevaba décadas reuniendo. Más de 800, más que en el resto del planeta sumado. La curva es esta. Periodo temprano, la etapa de Paracas, alrededor del 40% de supervivencia. Salto de 1000 años. Entre el 1000 y el 1400 de nuestra era, sube hasta el 91% en algunas muestras. Y en el periodo Inca, se sostiene entre el 75 y el 83, una mortalidad de entre el 17 y el 25, contra el 46 a 56 de la Guerra Civil. Aproximadamente el doble de eficacia. 400 años antes. ¿Y cómo se aprende eso sin escribir nada? El hueso también responde. Los cirujanos tardíos operan siempre en las mismas zonas seguras y evitan donde se sangra hasta morir. Aprenden a no perforar la dura madre, la membrana que envuelve el cerebro. Y hacen los agujeros más pequeños porque descubren que la abertura pequeña se sobrevive mejor. Nadie escribió eso. Se transmitió de maestro a aprendiz durante 50 generaciones. La biblioteca de esa civilización eran las manos de la generación anterior. Y funcionó. Con todo eso sobre la mesa, volvamos al principio. En 2014, circuló la afirmación de que unos análisis de ADN sobre cráneos alargados de Paracas habían encontrado mutaciones desconocidas para cualquier hombre, primate o animal del planeta. Conviene mirar de dónde salió. No se publicó en ninguna revista con revisión de pares. Se anunció en redes sociales. El genetista nunca fue identificado. Y la institución implicada era un museo privado sin credenciales académicas. Mientras tanto, la genética que sí pasa por revisión ha secuenciado genomas antiguos de los Andes, 89 individuos que cubren 9000 años, entre ellos uno de la propia península de Paracas. Los resultados, publicados en 2020 en la revista Cell, muestran lo que muestran siempre: ascendencia americana nativa y continuidad de población. Ninguna población fantasma. Ningún linaje desconocido. Pero el problema del mito no es que sea falso, es lo que hace. Decir que esos cráneos son extraterrestres es quitarle el logro a quien se lo ganó, porque el hombre del golpe de porra existió. Alguien lo cargó hasta una estera, alguien le abrió la frente con una piedra afilada, alguien supo dónde no cortar, y alguien, generación tras generación, fue corrigiendo el método hasta que sobrevivir dejó de ser suerte. Eso no lo trajo nadie de otro planeta. Lo aprendieron ellos, en el desierto más seco de la Tierra, sin una sola línea escrita. Si quieres seguir conociendo a las civilizaciones que la historia oficial dejó en el margen, suscríbete. Aquí contamos la historia que nunca te contaron. Y dime en los comentarios qué otra cultura antigua crees que estaba mucho más adelantada de lo que nos enseñaron.